Bueno, como lo primero y lo más importante siempre va a ser la sed. Skol, muchachos. Esto que les estoy mostrando es mi querido grupo de rol en pantuflas. Este es el Thirst que hemos robado de algún Discord creo que el de Vampiro Quinta Edición de White Wolf, si no me equivoco. Eh, es un bot para Discord que me encanta y que lo que hace son los dados de quinta edición. Básicamente se utiliza para eso. Vamos a hablar un cachito de dados y sistema. En primer lugar, lo que tenemos que entender o lo que tenemos que saber es que en Vampiro se utilizan siempre dados de 10 caras. Pero, a diferencia de otras versiones de Vampiro, en esta versión necesitamos dados de dos colores diferentes. En el libro se establece que son negros y rojos, y con el contexto de Vampiro, negro y rojo queda bien. Pero con que sean dos dados diferentes, suficiente. La idea es que se puedan diferenciar. ¿Por qué dados distintos? Lo que se tiene que tirar en Vampiro es el pool total de dados. ¿Cómo se forma un pool de dados? Vamos a usar Roll20 para ejemplificar esto. Un pool de dados se monta dependiendo de lo que vos quieras hacer, por lo general con una habilidad y un rasgo, o con dos rasgos, o un rasgo y una disciplina. A veces una disciplina puede utilizar una habilidad, pero esto ya es más raro. Por ejemplo, vamos a decir que este personaje, que no sé ni quién es, lo tenía acá abierto, quiere hacer una tirada de tecnología e inteligencia. Vamos a decir que está tratando de hackear algo, no sé. Apreta Submit. Te pregunta modificador. Roll20 te pregunta el modificador. El modificador sería situacional, establecido por el máster. Puede ser que vos hayas arriesgado tu ansia para obtener un dado más, que eso lo puedes hacer. Haces una tirada de enardecimiento y falles o aciertes esa tirada, vos podés utilizarlo si tu potencia de sangre lo permite. Para saber un poquito más de esto, andate y mirate el video que hice de armado de personajes. Bien. En este caso le vamos a apretar Submit. La especialidad también puede ser un modificador. Bien. Aya, este personaje es Aya. Bien, acá me dice que Aya sacó 0 éxitos en los dados comunes y 2 éxitos en los dados de ansia. Por eso los dados de la mesa tienen que ser dos dados diferentes. Porque fíjense que tenemos dados comunes y dados de ansia. Ahora, si mi tecnología es 2 y mi inteligencia es 3, tengo un total de 5 dados en el pool. Fíjense que tiré 2 dados comunes y 3 dados de ansia. Esto es así. Los dados de ansia, a medida el ansia va subiendo, se van comiendo los dados comunes. La mayoría de las partidas inician con los personajes con un punto de ansia, o en este caso vamos a llamarle hambre, como lo dice Roll20. Ese punto de hambre sería un dado de tu pool total que vos vas a suplantar por un dado rojo. A ver, cada vez que ese dado rojo muestre un 1, vos tenés que subir el ansia. Cada vez que tu personaje falle una tirada de enardecimiento, paréntesis. Las tiradas de enardecimiento se pueden dar cuando un personaje despierta, cuando un personaje utiliza una disciplina, cuando un personaje es expuesto a la sangre, en diferentes situaciones. En esas situaciones subís un punto de hambre, cada vez que se hace un fallo en esas tiradas. El ansia va a ir incrementándose a medida vos tires dados, a medida el personaje vaya aumentando. También está establecido que cada 45 minutos dentro del juego el personaje gana un punto de ansia. Esto es una carrera constante con el ansia. El vampiro va corriendo siempre detrás del hambre de la bestia y de las ganas de rebelarse de ella. En bestia son para en bestia no convertirse. Eso dice el dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que te tenés que alimentar antes de llegar a ese quinto punto de ansia. Porque el frenesí de hambre es una bestia desastrosa. Y por lo general las bestias desastrosas terminan mal. Terminan muertas. Volviendo al tema del sistema. Fíjense que
Yo acá saqué un 5 y un 4, por lo que no tengo ningún éxito en los dados comunes. Un 2, un 10 y un 8 en los dados de ansia. ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de tirada es esta? ¿Es un crítico? ¿Es un fallo? ¿Qué es esta tirada? Dentro del manual se establece que existen dificultades para las acciones. Esto es la pantalla de narrador. Dentro de la tirada de las dificultades, vos tenés más o menos una guía de qué dificultad ponerle al jugador para que sea éxito o fracaso su tirada. Vamos a decir que, por ejemplo, tenía una dificultad de 2. Entonces, al haber sacado 2 éxitos, este personaje lo que tiene es un éxito. Simple y sencillo. Un simple y sencillo éxito. Pero ¿qué pasa? Tiene un 10 en el dado de ansia. El 10 en el dado de ansia quiere decir que la bestia lo ayudó a hacer ese éxito. En este caso es un crítico evadido. El Messi Critical, como lo llaman. Fíjense. Es un éxito si ese dado está solo. Es un crítico conflictivo si es parte de una victoria crítica. En este caso, este dado, este éxito, está solo. ¿Sí? Tiene un 8, pero no tiene otro 10. A eso me refiero con que está solo. Si hubiese tenido otro 10, esto hubiese sido un crítico conflictivo. Así lo establece el libro. ¿Qué es el crítico conflictivo? El crítico conflictivo es que la bestia toma posesión del personaje. Evidentemente, si tuvo éxito en la tirada, ese crítico conflictivo hubiese sido para bien en base, si tomamos de base lo que el personaje quería hacer. Logró lo que quería hacer, pero exponiendo a la bestia en el camino. Esa es la desventaja del crítico conflictivo. Que no fuiste vos el que tuvo éxito, sino que fue la bestia. Vamos a decir que, por ejemplo, estaba tratando de hackear un sistema, como habíamos dicho. Probablemente sus garras destrozaron el teclado. O estaba tan concentrado que sacó los colmillos y alguien lo vio. Ese tipo de cosas son las que pueden llegar a exponerse. Más abajo, en la misma pantalla de narrador, te muestra qué tipos de fallos o éxitos aleatorios hay. Acá tenés opciones para los críticos conflictivos, opciones para los fallos bestiales y opciones para las compulsiones. En este caso, en el caso de esta tirada que ya habíamos hecho, el dado de 10 está solo, con lo cual esto no es nada. Pero si vamos a la tirada que yo hice antes, bien, en esta tirada que yo hice antes, acá hay 2 10. Con lo cual, esto quiere decir que acá tenemos un crítico. Si volvemos a la pantalla, el crítico es este dado, el Ankh con las estrellitas, es un éxito si está solo o una posible victoria crítica cuando hay más de 2. Fíjense que cada par de estos cuenta como 4 éxitos. Esto quiere decir que acá yo tengo 4 éxitos. Y ahí es donde viene lo malo de Roll20. Me está diciendo que tengo 3 éxitos. ¿Cómo es que tengo 4 en 2 10 y me marca que tengo 3 éxitos? Me lo marca de distinto color para que yo venga con el mouse y me fije. Si tuviera un 10 solo, me lo marcaría del mismo color. Acá tengo un crítico, más ese 6, acá tengo 5 éxitos, no tengo 3. Esto es lo malo de Roll20, tengo que venirme encima y fijarme el detalle. Esto es lo malo de buscar los numeritos, tenés que fijarte cuál es el número. En los dados de ansia, por otro lado, tengo solamente un 6. Como tendría 5 éxitos y son en los dados negros nada más, esto es un éxito crítico.
quiere decir que el personaje hizo de más de lo que tenía que hacer. Yo acá tendría 5 éxitos más uno de los dados de ansia, serían 6 éxitos en total. Pero esos 6 éxitos vienen, los 10 mejor dicho, están en los dados negros, con lo cual no es un crítico bestial, no expone a la bestia. Pero obviamente yo tengo que sí o sí superar la dificultad. Porque esto es un posible crítico, no es un crítico, no quiere decir que ya se salió. No es como en D&D que vos sacás el 20 y quiere decir que es un éxito, que ya está. No. Tenés que superar la dificultad. Acá tenés 5 éxitos más 1 son 6. Si la dificultad es de 7 o más, no lo hiciste. ¿Está claro? Si vamos de vuelta a los ejemplos, fíjense que 7 o más es casi la última dificultad que te establece en la pantalla. Es algo casi imposible de hacer, con lo cual es muy probable que esta tirada haya significado un éxito rotundo para el personaje. Vamos a tiradas más viejas. Yo tengo acá una tirada muy interesante del personaje Maxim, en la cual en sus dados comunes sacó un 7 y tiene un éxito. Pero en los dados rojos, fíjense, en los dados de ansia, fíjense que serían los dados rojos, representados acá en esto, serían los dados rojos. Fíjense que sacó un 10 y un 1. Me está diciendo que tengo un solo éxito, y tengo un solo éxito, tengo ese 10. No tengo nada más que lo acompañe, con lo cual eso sería un éxito. ¿Pero esto es un fallo? ¿Qué es esto? Si vamos de vuelta a la pantalla, me dice que esto es un fallo. Fallo bestial. Bien. Fallo son todos los números que estén entre 1 y 6 en los dados negros y entre 2 y 6, entre 1 y 5 en los dados negros y entre 2 y 5 en los dados rojos. Fallo no quiere decir nada. Simplemente no es un éxito. Esto quiere decir que si la dificultad hubiese sido de 2 o menor, este personaje hubiese tenido éxito. Pero también quiere decir que si la dificultad hubiese sido de 3 o superior, este personaje hubiese tenido un fallo bestial. El fallo bestial expone a la bestia, como ya lo vimos, con compulsiones, etc. Esto depende mucho del tipo de dificultad, claramente. Veamos un poquito cómo sería esto en los dados, porque acá tenemos la maravilla de que Roll20 nos saca la cuenta solos, entre comillas, porque ya vimos que falla. Pero ¿cómo sería esto en los dados? Vamos a hacer una tiradita y simplemente vamos a analizar esa tirada. Bien. Acá rápidamente tenemos que ubicar. Tenemos un 7, un 8 y un 6. ¿Sí? Tenemos 3 éxitos. Todos los demás están por abajo de 5. Ese 1 que tenemos ahí no nos resta éxitos. No es como en versiones anteriores de Vampiro que los 1 restaban éxitos. Acá no. El 1 solo significa algo cuando salen los dados rojos. Acá tenemos solamente 3 éxitos. Pero fíjense que es difícil contarlos. Tenés que fijarte cuáles son los que tienen más de 6. Tenés que analizar el número para llegar a que tenés 3 éxitos. Antes era más difícil todavía porque la dificultad no era lo que vos tenías que sacar, la cantidad de éxitos que vos tenías que sumar, sino lo que vos tenías que sacar en el dado. Yo te podía decir que tu dificultad era de 8, entonces vos tenías que tener un 8 o más, con lo cual en esta tirada, por ejemplo, tendría un solo éxito. En Vampiro, quinta edición, la dificultad siempre es 6. En ese sentido. El dado tiene que ser más de 6 para que sea un éxito. Pero fíjense que es incómodo esto de tener que andar mirando los números y contándolo y fijándose. Por eso es que Vampiro implementó otra cosa. No tengo los dados de Vampiro para mostrárselos, pero tengo el Thirst. Fíjense que acá yo ya estuve haciendo algunas tiradas. ¿Cómo funciona el Thirst? El Thirst funciona como los dados que te establece la pantalla de narrador, por ejemplo, que ya habíamos visto. Los Sank significan de 6 a 9. Los puntos de 1 a 5 y los Sanks adornados 10. Esto es lo mismo acá, los Sanks adornados son los 10, excepto por el 1 que es una calavera. Acá lo tenés más ejemplificado en una tirada directamente. Fíjense,
Esta tirada me dice Messi Critical. ¿Por qué me dice Messi Critical? Porque a diferencia de Roll20, acá ya me está diciendo que tengo 2 éxitos, que estos 2 éxitos son críticos, que se multiplican entre sí, por eso me está diciendo que tengo un total de éxitos de 5. Y me está diciendo que este es un dado de ansia, con lo cual esto es un Messi Critical, un crítico conflictivo, lo que hablábamos de exponer a la bestia haciendo algo. ¿Por qué es un crítico conflictivo? Porque en esta tirada la dificultad que yo había establecido es el 3. Para utilizar el TIRT, primero lo tenés que tener instalado en tu Discord, después tenés que hacer el símbolo de interrogación hacia abajo, la B corta tiene que ser en minúscula, no en mayúscula, porque si no funciona, espacio, el pool total de dados, que era la sumatoria de la habilidad y el atributo, o de la habilidad y la disciplina, o de la disciplina y el atributo, el pool que tu narrador te está diciendo que formes. En este caso vamos a decir que tenía 8 dados, como es la tirada que tengo acá. Espacio, vas a poner la cantidad de ansia que tenés, vamos a decir que tenemos 2, como en los dados rojos. Espacio, la dificultad, vamos a decir que la dificultad es 3. Y tiramos los dados, apretamos Enter y me tira mágicamente los dados. Fíjense que en este caso no es un crítico, sino simplemente suces. Porque estos son ANKs comunes y este ANK de 10 está solo. Para que se multipliquen, o sea, para que sean 4 éxitos, tienen que ser 2 dieces. Y que por más que salió el 1, salió en el dado rojo, acá salió un 1, me dice que mis éxitos son 4. Porque los unos no restan éxitos como versiones anteriores. Lo vuelvo a repetir. Acá, en el Messi Critical, nos vamos a parar de vuelta. ¿Qué hubiese pasado si la dificultad de esto, en lugar de ser 3, como yo tiré, acá yo hubiese puesto 6? Esto hubiese sido un fallo bestial. Fíjense que tengo un Messi Critical, un crítico bestial. ¿Qué pasa si yo no quiero tener ese crítico bestial? ¿Qué pasaría si yo quisiera evadir ese crítico bestial? ¿Qué pasaría si a mí me diera igual tener éxito o con 2 éxitos me alcanza? En Vampiro Quinta Edición, a coste de un daño en la fuerza de voluntad, vos podés volver a tirar hasta 3 dados de los negros. Si la cantidad de éxitos no te alcanza, yo podría, si por ejemplo la dificultad acá hubiese sido más de 5, yo podría agarrar hasta 3 dados negros, en este caso agarraría estos 2, y los volvería a tirar para poder llegar al éxito. Pero también lo puedo utilizar, en este caso, para repetir este 10, tirarlo de vuelta, arriesgarme a que sea un éxito simple o sea un fallo, o volver a repetir el 10, recibiendo un punto de daño en la fuerza de voluntad para tratar de evitar esto, el Messi Critical. Esto se puede hacer con fuerza de voluntad. Así se maneja la fuerza de voluntad, ya no es un éxito y nada más. Ahora podés repetir hasta 3 dados. Hasta 3 dados. Vi partidas en internet en donde dicen que se pueden repartir hasta 4 dados. Hay una partida ahí tutorial que repite hasta 4 dados, eso no es así. También tienen que saber que si ustedes se arriesgan a recibir un punto de ansia más para esa tirada, y obviamente todas las que le sigan, ustedes pueden ganar un dado más. Esto se dice, yo quiero aumentar mi fuerza para levantar la puerta con todo. Bueno, haces una tirada de enardecimiento. Si fallas, le sumas un puntito de hambre. Si acertás, o sea, si tenés éxito, no le sumas el puntito de hambre. La tirada la haces igual, con un punto más. Falles o aciertes, vas a tener ese dado extra. Vos obtenés el dado con correr el riesgo. Esto es lo que quiero decir. No obtenés el dado por fracaso o éxito en la tirada de enardecimiento, sino por correr el riesgo. También podés sumar dados adicionales por la especialidad. También podés sumar dados adicionales por alguna situación. Por ejemplo, si te estás cubriendo, tirás a esquivar y te tirás a cubrirte atrás de algo bastante grande. Por lo general se dan dados adicionales. Hay distintas situaciones. Bueno, con esto vimos un poquito cuál es el sistema de dados. Nos dimos cuenta que el sistema que nos establece Vampiro Quinta Edición es muchísimo más simple. Es simplemente contar ANKs y fijarse que no salga una calavera o que no salgan marcados los ANKs y no andar mirando números.
Nos dimos cuenta que la cantidad de éxitos es la dificultad y no lo que tiene que salir en los dados. Nos dimos cuenta que Roll20 no te hace la suma bien, que hay que prestar atención, que yo por eso me equivoqué en las partidas anteriores que están subidas al canal. Y aprendimos un poquito cómo se utiliza la fuerza de voluntad. Habiendo dicho esto, creo que lo hemos dicho todo. Para seguir aprendiendo, dejadme preguntas en los comentarios, empiecen a dar un poquito más de charla, que me interesaría hablar con ustedes. Nos vemos la próxima.